De todos los proyectos de Marvel a futuro, esta era la última que realmente tenía mi emoción y mi atención como para quererla ir a ver a una pantalla de cine. Y mientras la veía, entendí por qué. Y es que Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es el final de Marvel como lo conocimos. Estos eran los últimos personajes que seguían con su agrupación original y que no habían sido cambiados para las nuevas generaciones. Yo soy Pablo Robles, esto es Cine Conflicto y hablemos de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. En Guardianes de la Galaxia Volumen 3 seguimos los sucesos que nos han presentado en otras películas de Marvel. Los guardianes asentados en Nowhere, Peter triste con la partida de Gamora y las cosas no van bien para este equipo. Pero deberán unirse una última vez en una última aventura juntos para poder salvar la vida de Rocket. Quiero aplaudirle a James Gunn con esta película, porque nos dio lo que el MCU no nos ha podido dar desde que arrancó la saga del multiverso. No creo que haya otra persona que hubiera podido dirigir esta película, y si lo hubiera, no hubiera logrado lo que hizo James Gunn con ella. Este director tiene un apego muy grande hacia los personajes, lo cual siempre se ha reflejado en cómo los trata en cada una de las películas. Él escribió y dirigió las otras dos películas, y es gracias a él que un grupo de personajes desconocidos que apenas estaban adentrando al MCU fueran tan bien recibidos por el público y se llevaran el corazón de muchísimos de los fanáticos del MCU en ese entonces. Y esto tiene que ver mucho a la escritura de cada uno de los personajes de los Guardianes de la Galaxia. Porque a pesar de que habitan en el espacio y que sus historias siempre han sido punto y aparte con lo que está sucediendo en la Tierra o con cómo están conectando las cosas, han logrado ser personajes más humanizados y con más personalidad que muchísimos de los otros superhéroes del universo cinematográfico de Marvel. Hablando de problemas reales como la paternidad, ser tú mismo y sobre todo el buscar quién eres en este vasto universo. Y así como en las otras dos películas de Guardianes de la Galaxia, hay capas y capas de profundidad en la historia de esta tercera y última parte de la trilogía. Tiene un factor a su favor y es que se siente bien planeada y pensada. Un lenguaje cinematográfico bien realizado que no busca simplemente funcionar, sino que realmente tiene un peso y una construcción detrás de, inyectándole un poco de la esencia de James Gunn también a esta película. Y quizás sí tiene que ver con el hecho de cómo James Gunn tiene más libertades creativas que otros directores como Sam Raimi, que también han participado en el MCU pero no los han dejado hacer lo que ellos quieren hacer. Pero aún así James Gunn lo hace muy bien. Y es que hablemos simplemente de cómo James Gunn presenta el mood de toda la película en la secuencia inicial. Mientras que en las otras dos entregas de Guardianes de la Galaxia la secuencia de inicio eran bailes, música dinámica y momentos divertidos que representaban el tono absurdo y extravagante que iba a tener la película, esta tercera entrega arranca con una canción acústica y triste que presenta el mood no solo de la película sino también del sentir de los personajes. Simplemente con la secuencia de inicio ya nos está diciendo cómo se siente la atmósfera en la que están los personajes y nos está dando un poquito del sentir de cada uno de ellos. La cámara es lenta, los movimientos son suaves. Y con eso nos está diciendo que las cosas no son tan divertidas como solían serlo. Y si bien la película no abandona ese característico humor que ya tienen los personajes de Guardianes de la Galaxia, esta historia sí está representando una evolución para cada uno de los personajes, los cuales se encuentran ya en la parte final de su arco de evolución como personajes. Y esto se debe a que básicamente se encuentran en el final de la trilogía, por ende le tienen que dar un fin a este arco que están mostrando. Por ende se siente que todos están en un mood más cabizbajo y se siente como si todos estuvieran en una crisis existencial mutua, donde cada uno tiene sus problemas que poco a poco van a ir resolviendo conforme avanza la película. Problemas que son tan humanos como los problemas que me pasan a mí o los problemas que te pueden llegar a pasar a ti. Lo cual es el atractivo principal de los Guardianes de la Galaxia. Y es que parece que todos los personajes están haciendo la misma pregunta: ¿quién soy y qué vengo a hacer a este mundo? El hecho de que puedas sacar todo esto de una película de Marvel me sorprende y son pocas las películas del MCU que han logrado hacerme profundizar tanto en la existencia de una película. Normalmente ni me gustan. Y en esencia, esa es la pregunta que está respondiendo la película. Y el tema principal en el que se basa. Y todo lo vemos a través de la historia de orígenes de Rocket. Que sí, ya se nos había dicho que probablemente era su última película y que James Gunn tiene un apego principalmente a ese personaje y que lo íbamos a ver más evolucionado y que esta era su película. Pero es que desencadenaron todos los elementos alrededor de la película de una sola historia que funciona como un núcleo y que se van despegando todos los demás personajes y se van desarrollando. Y de hecho la historia de Rocket tiene una decisión narrativa muy inteligente y que me parece una de las cosas mejor logradas de la película porque simplemente rompe el molde con lo que han hecho otras películas del MCU. Esta historia de Rocket, la cual no voy a entrar en detalles para no hacer spoiler, fácilmente pudo haber sido contada en un prólogo antes de que arrancara la película, contarnos toda la historia y luego ya adentrarse de lleno a la historia de Guardianes de la Galaxia.
que es algo que suelen hacer la mayoría de los directores de Marvel cuando quieren hablar de un personaje y contarnos un poco de su pasado. Nos muestran un flashback o un prólogo donde nos cuentan todo esto y luego ya vamos de lleno con la película y ahí a media película lo mencionan. Pero aquí James Gunn decide hacer un ir y venir entre la historia de Rocket y lo que está sucediendo con los Guardianes de la Galaxia, haciendo que la historia de Rocket avance y vaya contextualizándose conforme avanza la película y la historia de los Guardianes de la Galaxia también se va contando. Porque al final se siente como si estuvieran ligadas de alguna manera y una fuera una metáfora de la otra. Y es que, esto no es un spoiler, desde los cómics Rocket ha tenido un pasado bastante cruel y nos lo han dicho desde la primera película donde Rocket no quiere hablar sobre qué le pasó a él. Y este horrible contexto de vida de Rocket también nos sirve de subtexto para hablar de otra de las capas de profundidad que tiene esta película, ya que este subtexto nos habla del maltrato animal y cómo la experimentación para crear cosas perfectas está mal. Y este es un subtexto que nos habla de cómo los animales son explotados para hacer perfectas a otras personas, ya sean productos de belleza, medicamentos, shampoos, etc. Y este contexto de Rocket sirve para hablar de todo eso de la película, pero no es el punto principal, simplemente es una especie de alegoría y un subtexto que también tiene que ver con el villano de esta historia, el cual gracias a él este subtexto gira en torno a este personaje. Este personaje de aquí tiene más o menos las mismas intenciones que tenía Thanos, o sea, jugar a ser Dios y crear un mundo perfecto donde todos coexistan en paz. Pero a diferencia de otros villanos del MCU, este no se queda en la ambigüedad de ser simplemente un personaje malo, sino que tiene un buen desarrollo y muchísimas capas de profundidad. Y estas capas de profundidad lo convierten para mí en uno de los villanos mejor construidos del universo cinematográfico de Marvel. No solamente la interpretación del actor es de alguien entregado a su personaje, sino que la construcción, sus motivaciones y cómo impone desde su primera aparición es algo que ni siquiera Kang el Conquistador, el gran villano de esta saga del MCU, ha podido lograr. Y no creo que tenga nada que ver con el odio que hay hacia el personaje por lo que le hizo a Rocket, sino que es una gran construcción por aparte de lo que ya causó, justamente porque sus motivaciones están muy bien planteadas y no es un personaje villano tan valiente en donde simplemente es malo porque sí, de los cuales abundan en el universo cinematográfico de Marvel. Y ni siquiera es un villano que busque acabar con el universo, simplemente quiere jugar a ser Dios y tener esta obsesión de villano de convertir a alguien en algo perfecto. Y uno de los elementos más interesantes de esta historia es justamente ese. Mientras que otras películas de Marvel quieren meter a fuerzas lo del multiverso en sus chorromil películas con calzador para que todas estén conectadas, las películas de los Guardianes de la Galaxia siempre se han sentido como un punto y aparte. Es como si no fueran partícipes de lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo, cuando lo son, por ejemplo en Infinity War, se siente orgánico y se siente que todo el tiempo estuvieron ahí punto y aparte y se siente que cuando se conectó, funcionó a la perfección. Porque así como deberían ser todas las películas del universo cinematográfico de Marvel, las conexiones son pequeñas que van escalando a un grado mucho más grande para que al final todas estas historias estén conectadas gracias a pequeños elementos y no a toda la trama en general. Y mientras en otras películas del MCU ponen al héroe tratando de vencer al villano que está buscando destruir el universo completo tal y como lo conocemos, aquí lo centran a un nivel emocional en donde la misión es salvar a un miembro del equipo de los Guardianes de la Galaxia. La trama es una misión de rescate a un miembro de su familia y de su grupo, dándole una carga emocional a los personajes, y para nosotros también es una carga emocional querer que nuestro querido mapache se encuentre al final de la película bien. Y como ya lo mencioné, los Guardianes son los personajes más humanizados de todo el MCU. Son de los pocos héroes dentro de esta macrohistoria que hablan de emociones. Y son personajes que se han mostrado emocionales y tan rotos por dentro que están buscando ser alguien en este universo. Son personajes que están buscando cambiar y tener una segunda oportunidad en la vida. Porque al final de cuentas todos los Guardianes de la Galaxia son un grupo de inadaptados sin un lugar en el mundo. Y que por azares del destino terminaron convirtiéndose en una familia. Lo cual siempre ha sido el lado bonito de los Guardianes de la Galaxia y la razón por la cual tantas personas se han sentido tan cercanos a ellos. A pesar de que uno es un mapache, el otro es un humano, el otro es un árbol, una de ellas es hija de un genocida, todos han sabido tener esta carga emocional que nos ha ganado de alguna manera, que sigue en un camino del héroe muy específico, pero que al mismo tiempo nos está hablando de emociones. Y las emociones no son parte muy presente en las películas de superhéroes, normalmente son trancazos y las emociones quedan punto y aparte. Pero los Guardianes de la Galaxia, si bien sí salvan el universo, también nos están presentando que tienen este lado sensible y tierno, lo cual para mí es el valor invaluable de un héroe. Y como digo, a pesar de que son un grupo, cada uno de ellos tiene una herida que sanar. Y es en esta película que los personajes que realmente todo este tiempo tuvieron un resentimiento hacia ellos mismos, empiezan a sanar y a evolucionar y a crecer,
y a darse cuenta que todo el camino recorrido los ha llevado a ese momento y lugar en específico. Y es ahí donde tienen solamente dos opciones: caminar y seguir adelante o quedarse ahí en donde están. Al final todos tienen un cierre en su arco como personaje, en donde responden sus propias dudas existenciales y encuentran por fin su camino y su lugar en el mundo. Y al mismo tiempo está continuando con los temas de relaciones humanas planteadas desde la primera película. Y es que las tres películas funcionan como una sola historia, y es la historia de los Guardianes de la Galaxia. Y yo tenía un tema con los trailers de esta película, principalmente con Chris Pratt. Y es que cada vez que lo veía en pantalla o veía alguna escena de él en el tráiler, lo sentía falso. Y quizás es culpa de lo mal que actuó en Jurassic World Dominion. Pero cuando por fin vi la película, descubrí que no, que realmente solo necesitaba un director como James Gunn para poderlo impulsar y sacar esa chispa de Star-Lord que a mí tanto me gustaba. Y también el resto de los personajes después de 3 películas se siguen sintiendo tal cual, con la misma esencia, personalidad y características que los hacían únicos que tenían desde la primera película. Solo que ahora se muestran más maduros porque las consecuencias de todo lo que ha sucedido los ha llevado a eso. Incluso la adición de personajes como Adam Warlock en esta película, que si bien no tienen un arco tan construido como el resto de los Guardianes, se siente con una carga emocional y se vuelve querido gracias a esa carga emocional. Y es que los personajes de James Gunn, por más poderosos que sean, tienen este lado humano. Y no todo es emocional, pero me dejé llevar por el análisis de los personajes y de cómo las emociones influyen en cómo percibimos a cada uno de los personajes. Al final de cuentas se trata de una película de Marvel, claramente tiene que haber escenas de acción. Y efectivamente, las tiene. Y es que hay buenos movimientos de cámara y escenas de acción bien logradas, donde hay un solo plano secuencia, donde todo va sucediendo en cámara lenta, que se ve bastante cool. Y al mismo tiempo son escenas bien construidas, bien bloqueadas, de un director que sabe cómo funciona una escena de acción, que no necesita 1000 cortes para mostrar dinamismo. Y a su vez se siente al fin con una carga bien hecha de efectos especiales. Marvel por fin diste con una, que si bien no son perfectos, no se sienten falsos, y eso ya es un gran avance. Pero al mismo tiempo tienen elementos tangibles que hacen que la película tenga más forma y se sienta más presente, creando un mundo alrededor de los personajes que se sienta real y que no te esté diciendo en la cara que hay una pantalla verde detrás de ellos. Que probablemente sí la había, pero al menos no se sintió así. Y por supuesto también tiene un gran soundtrack, al igual que las otras películas de Guardianes de la Galaxia, en donde es un popurrí de canciones bien chidas, en donde los momentos épicos los eleva y los momentos melancólicos los hace todavía más melancólicos. Literalmente es como si todo lo que Marvel estaba haciendo mal, James Gunn llegara y dijera: a ver, quítense, yo lo hago. Y tristemente seguramente será lo último con esta calidad que veremos en un largo tiempo. Pero para mí esta película representa lo que el MCU solía hacer, y era el MCU que a mí me gustaba. Y está bien, es el cierre de la trilogía de los Guardianes de la Galaxia, y que con esta película se posiciona como una de las mejores trilogías del MCU. Y al mismo tiempo le dice adiós a James Gunn, que ahora se nos va a DC. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es el cierre que los personajes merecían y más. Una película que supera con creces lo que Marvel había presentado en los últimos proyectos del estudio. Una historia bien desarrollada que no necesita estar conectada con toda la macrohistoria que conecta el MCU, y que simplemente busca darle a cada uno de los personajes un final. Divertida, con grandes secuencias de acción y que apela a la nostalgia, pero de una manera orgánica y bien lograda. En una escala de cassettes, en donde 1 es una película horrible y 10 es un awesome mix, yo le pongo a Guardianes de la Galaxia un 8, casi 9. Me manipuló la película, ¿qué quieren que les diga? Sentí el nudito aquí en la garganta cuando esa cosa sucedió. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por ver este video, y déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció el cierre de la trilogía de los Guardianes de la Galaxia. Y tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales, me encuentras como @soypablo_robles, los encuentras aquí abajo. Y asimismo no olvides seguir a Cineconflicto para que te enteres de todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del cine. Ya sabes lo que tienes que hacer: darle like, compartir y suscribirte. Nuevamente muchas gracias por ver, nos vemos cuando vuelva a subir uno de estos. Adiós.